Amparo, puedes comenzar. Gracias, Ricardo. Son las 6:40, entonces vamos a dar inicio a la jornada de carteles del Foro del Campo Lacaniano de Medellín. Buenas noches a todos. Esta es pues la segunda jornada de carteles del 2021. Como saben, las jornadas de carteles se llevan a cabo los meses que cuentan con 5 martes. Esta noche vamos a escuchar 2 ponencias de 2 colegas. En primer lugar, hablará Ricardo Rojas, AME, y miembro fundador del foro y de la escuela. Además, hace parte del foro de Pereira. Es integrante del cartel Estructuras Clínicas. El producto que hoy nos presenta es acerca de las estructuras clínicas. En segundo lugar, trabajará nuestra colega Sol Beatriz Botero, analista practicante, miembro del foro y de la escuela, del cartel de lo escrito, cuyo tema es una aproximación a lo escrito en el final de análisis. Antes de darles la palabra a nuestros colegas, quiero introducir el tema sobre qué es el cartel para la escuela. No es porque no se haya tratado, sino porque es imprescindible que estemos permanentemente cuestionándonos sobre lo que significa un cartel para la escuela. Sabemos que Lacan definió el cartel como el órgano de base de la escuela, buscando producir un efecto de trabajo sobre quienes lo componen. Con las elaboraciones que podemos hacer dentro del cartel, los cartelizantes sometemos a una verificación la lectura que hacemos de los textos de Lacan y otros analistas. Es nuestra manera de apropiarnos de la teoría sin caer en una posición religiosa con el texto y asumiendo nuestro trabajo, no como un ideal, pero sí teniendo presente nuestra responsabilidad como analistas, quienes debemos interrogarnos por la teoría, por el psicoanálisis y por el psicoanalista. La mejor manera de hacerlo es a través de un cartel. Ya había dicho Lacan en el acto de fundación del 21 de junio de 1964, es decir, hace 57 años, que la enseñanza del psicoanálisis no puede transmitirse de un sujeto a otro, sino por la vía de la transferencia de trabajo. Esto no lo dice en el documento de fundación, sí, en el texto de fundación. Está en el directorio, para quien lo quieran revisar, en la página 214, en el directorio del 2014-2016. Cabe siempre resaltar que en un cartel no se trata de producir un trabajo colectivo, pues bien sabemos que el trabajo es propio de cada uno y cada uno pondrá en juego su deseo para que el cartel opere y se establezca un lazo social. De modo que trabajando en cartel quizá logremos agujerear el goce e interrogar los efectos de masa. Nuestro interés como analistas es el saber, que es diferente del discurso científico, y el cartel es un dispositivo de elaboración de saber, un saber no completo, un saber ligado a la experiencia de análisis. En el cartel podemos perseguir la pregunta particular ligada al sujeto y tratar de articularla a un punto teórico. Entonces, pasemos a escuchar a nuestros colegas cartelizantes y su producto propio. A solicitud de algunos asistentes, pido cordialmente a los expositores hablar pausado. Tiene la palabra Ricardo. Bueno, buenas noches. Voy a compartir la pantalla para facilitar el seguimiento. Entonces, bueno, mi texto entonces se llama Acerca de la estructura. Algunos piensan que cuando se pone en Ricardo, no, aparece compartido. cuestión... No aparece compartido. 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 No aparece
No está compartido. No. Bueno, qué pena, pero esto se tildó, no sé por qué. Ah, perdón, por un momento quedé tildado. ¿Ya me están escuchando? Escuchando, sí. Ahora sí están viendo. No, No, Ricardo. Se ve la pantalla, dice compartida, pero no. Compartir la pantalla, pero no dice más. Ahí. Está en fondo negro. Y dice, Ricardo Rojas ha empezado a compartir pantalla. Bueno, entonces no voy a compartir porque está pasando algo que no permite compartir. Entonces voy a leerles. Acerca de la estructura. Algunos piensan que cuando se ponen en cuestión las estructuras clínicas, se interroga la estructura del inconsciente. Lacan siempre, hasta el final de su enseñanza, intentó dilucidar la estructura del inconsciente por diversas vías. Por la vía del inconsciente estructurado como un lenguaje, por la vía de la topología, de las lógicas, incluidas las paraconsistentes, y el nudo borromeo mismo que le sirve para interrogarse la estructura del inconsciente. Pero Lacan nunca empleó el sintagma estructuras clínicas. En segundo lugar, hay que aclarar que los hechos o fenómenos clínicos existen. Lo hizo la psiquiatría clásica y en la actualidad las formas modernas desdibujadas que parecen hacer otra cosa que el acercarse a la filigrana del asunto. Así que todas estas palabras que pasaron a ser parte del glosario diccionario de la psiquiatría para nombrar los fenómenos van a estar ahí para siempre, pues adquirieron el estatuto de la nominación de los hechos que los hicieron existir y las invenciones de algunos neologismos para designarlos de otra manera no tienen mucho lugar, a no ser que sea una verdadera invención valiosa para la especificidad de la clínica psicoanalítica. Lacan siguió hasta el final hablando de neurosis, perversión y psicosis, e igualmente de denominaciones de síntomas de la psiquiatría, pero no como tipos clínicos, sino como síntomas singulares, y nombrándolos tal como figuran en glosarios psiquiátricos que los presentan como fenómenos. Entonces la pregunta que va y viene otra vez, ¿cómo puede usted afirmar que la clínica estructural y las estructuras clínicas no van más a partir de cierto momento de la enseñanza de Lacan? No va más el acercamiento de estos síntomas con ese tipo de aproximación que produce cajones diagnósticos. Las palabras del glosario nos acompañarán por siempre, pero que esta pregunta surja indica una dificultad de abandonar esa manera de aproximarse de esa vieja clínica y habría que preguntarse por las razones. Algunos esgrimirán como argumento que Freud utilizó estas categorías diagnósticas e incluso podría decirse que quien más hizo avanzar la nosología de la neurosis fue él mismo, que hasta bautizó los diferentes tipos de neurosis y cuyos principios de clasificación se utilizaron en los primeros manuales de diagnóstico estadístico de la Asociación Psiquiátrica Americana,
los famosos DSM-1 y 2, y en la clasificación internacional de enfermedades, CIE, en las primeras versiones en las que se incluyó los trastornos psiquiátricos. Es decir, no debemos olvidar que los orígenes del psicoanálisis se centraron en una persona de formación médica y además investigador, que seguía unos parámetros marcados por el positivismo y empirismo que daban cuerpo teórico a la cientificidad de la medicina de esa época de finales del siglo XIX. Entonces, estos ortodoxos del psicoanálisis señalan que si Freud empleó el diagnóstico, no tendríamos el derecho de abandonarlo. ¿Cuál es el método heredado de la medicina? Habitualmente parte de la observación de los fenómenos, es decir, de lo que se nos presenta. A continuación, los comparamos, diferenciamos y clasificamos de acuerdo con los principios de unidad y diversidad. Esta es la labor que se les encomendó a los psiquiatras clásicos en los manicomios, que lograran precisar quiénes no estaban locos para incorporarlos a la fuerza de trabajo o fuerza de soldados que escaseaban. Eso lo describe muy bien Michel Foucault en diversos textos, principalmente en su tesis Historia de la locura en la época clásica. Precisar los límites entre la normalidad y lo psicopatológico con criterios observables y medibles. Lograr establecer los cajones clasificatorios precisos que permitieran una diferenciación certera para proponer, como en el modelo médico, una explicación para el conjunto del cajón y un tratamiento sistemático, bien delimitado, con pautas de intervención que le fuesen específicas, tal como en las enfermedades de origen orgánico. Así, con las mismas explicaciones y los mismos usos, los psicoanalistas que se resisten a no abandonar esta práctica nos traen las mismas razones que la medicina, olvidándose de la especificidad del psicoanálisis. Lacan, muy temprano, en su texto La dirección de la cura y los principios de su poder, nos explica por qué Freud recurrió a ellos y por qué nosotros no debemos detenernos en eso. Dice Lacan, no nos detengamos en las etiquetas de los cajones, aunque muchos los confundan con el fruto de la ciencia. Leamos los textos, sigamos el pensamiento de Freud en los rodeos que nos impone y de los que no debemos olvidar que, deplorándolos él mismo por comparación con un ideal del discurso científico, dice Lacan, para terminar, afirma que se vio obligado a ellos por su objeto. Las etiquetas que producen los cajones diagnósticos no son el fruto último de la ciencia, y su uso de parte de Freud no es más que su deslumbramiento con un ideal del discurso científico, a los que Freud se vio obligado a recurrir. Más adelante, en la conferencia de Ginebra, Lacan se refiere a este asunto de esta manera. Dice, en el espíritu de mi proposición, esta operación, es decir, el dispositivo del pase, está hecha para esclarecer lo que sucede en ese momento, es decir, en el pase. Es exactamente lo que Freud nos dice. Cuando tenemos un caso, lo que se llama un caso en análisis, él nos recomienda que no lo metamos de antemano en un casillero. Él quisiera que nosotros escuchemos, y puedo decir, con total independencia de los conocimientos que hemos adquirido, que sintamos de qué tenemos que ocuparnos, a saber, de la particularidad. Anoto yo, se refiere por el contexto a la singularidad del caso. Esto es muy difícil porque lo propio de la experiencia es evidentemente preparar un casillero. Nos es muy difícil a nosotros, analistas, hombres o mujeres de experiencia, no juzgar ese caso funcionando y elaborando su análisis, no acordarnos a propósito de él de los otros casos. Cualquiera que sea nuestra pretendida libertad, continúa Lacan, pues esta libertad es imposible creer en ella. Está claro que no podemos limpiarnos de lo que es nuestra experiencia. Freud insiste mucho al respecto, y si fuera comprendido, esto daría quizás la vía hacia un modo de intervención muy diferente, pero no puede serlo. La pregunta
Hasta ahí la pregunta es porque lo propio de la experiencia es preparar un casillero y que la escucha esté dirigida por nuestros conocimientos adquiridos tanto del tipo teórico como en la escucha de otros casos. Porque es tan difícil comprender que es necesario liberarnos de ello, deshacer los prejuicios y permitir un modo de intervención muy diferente, me pregunto. La herencia de los orígenes de la clínica psicoanalítica en la clínica médica y su tendencia a la clasificación está muy ligada con un afán terapéutico de encontrar una cura específica para cada cuadro clínico identificado y la creencia en algunos que continúan llamándose psicoanalistas de que existiría una manera de proceder y de calcular con cada uno de los cajones extraídos, lo que evidentemente produce en algunos una aparente tranquilidad al existir un manual de cómo proceder en tal o cual caso, de cómo hacer o no hacer, de cómo tener unas intervenciones listas para aplicar, lo cual adormece a algunos. Es esto lo que Lacan habla de una manera distinta de intervenir, que no se basa en un analista como sujeto efectivo saber, es decir, un sujeto que efectivamente sabe cómo proceder, y si no sabe, recurre a la supervisión. Recurrir a alguien que sabe mucho de cómo reconocer tal o cual tipo clínico, por esta X o Y característica, por esta X o Y estrategia, a esa, a ese cuya supervista no se le escapa nada y que me enseñará con su saber cómo reconducir la cura, cómo saltarle al león la segunda vez. Concepción de la supervisión, por lo que Lacan incluso prefirió la palabra control, a pesar de todas las resonancias de esta. El control más bien permitiría que un tipo de intervención diferente, no sostenida por un saber previo, ni cálculo posible o técnica concebida de antemano, sea posible. Dejemos este paréntesis. Con esa larga cita de Lacan, la anterior, no es que él esté promoviendo una clínica donde lo primordial es el hecho por el hecho, como si lo único que importara es el hecho y el más allá del hecho fuera dejado de lado. Son los que se hacen llamar ateóricos, quienes señalan que solo el hecho de escuchar los casos es suficiente para la formación y que la teoría es una retórica que no conduce a nada más que establecer prejuicios que ocultarían los hechos puros de la clínica. Lacan, en este mismo texto de la Conferencia de Ginebra sobre el síntoma, antes de traer lo que citamos, señala claramente la necesidad de la teoría. Dice Lacan, sin embargo, quizás no estaría mal que el analista dé cierto testimonio de que sabe lo que hace. Si hace algo, decir, quizás no sería excesivo esperar que de lo que hace testimonie de alguna manera. Tampoco es excesivo esperar que piense en lo que hace. Piense cada tanto, piense algunas veces. Esto va en la línea de lo que Colette Soler decía este año en su curso Urgencias del Colegio Clínico de París, que la subsistencia del psicoanálisis depende más de que haya psicoanalistas que piensen el psicoanálisis que analistas que practiquen el psicoanálisis. Pero, ¿cómo hacer esa práctica de pensarse sin que se convierta en un cálculo? Aquí me aparece la frase de Lacan, yo no encuentro, busco, que según él invierte el aforismo de Picasso, pero que es absolutamente lo mismo que lo que decía Freud a Abraham en una correspondencia del 11 de febrero de 1914, donde le comenta de un viraje. Decía Freud a Abraham, tenía la costumbre de esperar que una idea me viniera. Ahora voy a su encuentro. Paul Laurent Assuan, analizando la epistemología freudiana en su texto El hecho incumplido, el saber clínico a la prueba del sujeto, trae una frase de Freud de una correspondencia con Ferenczi de 1915, con la que señala
que el primero presenta su epistemología clínica, como la llama Aswan. Decía Freud, estimo que uno no debe hacer teorías, ellas deben caer de improviso en vuestra casa, como huéspedes que uno no había invitado, mientras uno está ocupado de los detalles. Hasta aquí Freud para Ferenczi. Comenta Aswan esta acotación de Freud. El hacedor de teorías se corta de la naturaleza del hecho con el sentido cernido. Si eso no desemboca en un positivismo apretado, es que en el corazón de lo fáctico y sobre los talones del experimentador del síntoma resuenan los pasos de la teoría que viene a golpear de improviso a la puerta de la casa. Tal es la versión de alguna manera ungénis, ominosa de las teorías, que si se invitan a nuestras casas, nosotros analistas clínicos como huéspedes importunos y visitantes indispensables, que aquel que no escuche nunca la teoría golpear a su puerta, no se crea sin embargo un clínico empedernido. A este huésped uno no puede más que servir estos detalles, privado de la observación, migajas preciosas que merecen el nombre de hechos clínicos. Hasta ahí Aswan. Entonces, no hay disociación teoría-praxis. No hay la experiencia pura, libre de teorías, pues como señaló Lacan en el seminario 11, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, el concepto está determinado por la función que tiene una praxis. Este concepto rige la manera de tratar los pacientes. A la inversa, la manera de tratarlos rige el concepto. Hasta aquí Lacan. Aunque no enunciada, siempre hay una teoría que subyace a lo que se hace. Por ello es importante pensar el psicoanálisis, dialectizar las elaboraciones que nos confronte dónde estamos con nuestros conceptos, y allí ocupa un lugar importante la escuela, con sus dispositivos, cartel y control, y sus actividades, donde se desarrolla una formación permanente que es para siempre, y ahí sí, para todos, aunque no estén todos. Volvamos a nuestro tema. Lacan, en su texto Introducción a la traducción al alemán de un primer volumen de los escritos, que está en el texto de los otros escritos, precisa que hay tipos de síntomas, hay una clínica. Es lo mismo que decíamos antes, hay síntomas y tienen un nombre que le asignó una clínica, que señala Lacan en este texto, es de antes del discurso analítico. Clínica nosológico-semiológica clásica, que construyó entidades clínicas siguiendo el modelo de las enfermedades de causa biológica y orientadas hacia dar luz a una terapéutica, como hemos señalado antes. Lacan enseguida señala que es evidente que los tipos clínicos responden a la estructura, pero dice, aquello que responde a la misma estructura no tiene forzosamente el mismo sentido. Por eso no hay análisis sino de lo particular. Y Lacan emplea esta palabra particular, tal como se le entiende por el sentido común, primer sentido del diccionario, como propio y privativo de algo o que le pertenece con singularidad. Es decir, que el lenguaje común conlleva en la palabra particular la categoría lógica singular, por lo que cada vez que Lacan o Freud utilicen el término, es necesario mirar el alcance de su uso, en un sentido corriente o en un lenguaje referido a una disciplina, en este caso, las categorías lógicas. Para la lógica, en lo particular, los elementos de un conjunto comparten algunas características, lo que permite hacer una generalización o universalización. Así, por ejemplo, los individuos que pertenecen a la clase particular tipo psicótico comparten unas mismas características, es decir, todos los psicóticos y puntos suspensivos.
Los individuos que pertenecen a, a lo singular como categoría lógica, al contrario, son los sin par, los que no comparten ninguna característica. Será el contexto de su uso lo que determina el sentido en que se estará aplicando. Por ejemplo, en el texto que estamos citando, Lacan continúa diciendo: no es de un sentido único de donde una misma estructura procede, menos aún cuando ésta alcanza el discurso. La pregunta sería: ¿y qué entiende uno por sentido? Y Lacan prosigue: no hay sentido común del histérico, y aquello por lo que en ellos o en ellas juega la identificación es la estructura y no el sentido, tal como se lee bien por el hecho de que recae sobre el deseo, es decir, sobre la falta tomada como objeto y no sobre la causa de la falta. No podemos, hasta aquí Lacan, no podemos encontrar un sentido aplicable al para todos. Podemos solo entender un poco la lógica de la estructura en el caso por caso. Por ello, Lacan continúa diciendo: los sujetos de un tipo no tienen pues utilidad para los otros del mismo tipo, y es concebible que un obsesivo no pueda dar el más mínimo sentido al discurso de otro obsesivo. Hasta ahí Lacan. Definición clarísima desde el punto de vista lógico que la palabra arriba mencionada particular es en el sentido del registro lógico de singularidad, que un para todos en psicoanálisis no sirve para nada, y que si uno mira más de cerca cuando se habla de un para todos, se refiere más a un rasgo fenomenológico, a una estrategia, a una retórica atrayente, más que a un hecho de estructura que pase por el decir. Estos seguidores del para todos llegan a creer que de allí se deriva en un para todos cómo proceder, como si la dirección de la cura dependiera de un diagnóstico estructural que prejuicia para siempre la manera de proceder. Así se haga la denegación de que es algo que se mantiene en suspenso. Sabemos que no, que en mayor o menor grado se torna determinante. El acto analítico, la interpretación entendida como la entiende el psicoanálisis lacaniano, no es un asunto de tipo clínico y no tiene el más mínimo cálculo. La aparición de este último es deslizarse hacia el discurso del amo, el sujeto no supuesto, sino efectivo saber, y las llamadas psicoterapias. No hay dirección de la cura particular para la psicosis, para la neurosis, etcétera, ni maneras de proceder o interpretar con unos y otros. Estamos en este momento de este texto al que nos referimos en una transición del seminario 20 al seminario 21, los no incautos yerran. Es claro que la concepción del inconsciente real, del saber sin sujeto, de la lógica del no todo, sus conceptualizaciones sobre el goce, la introducción del nudo Borromeo y el hecho de que, como dice en este texto, del inconsciente, trabaja sin pensar en ello, dice Lacan, ni calcular, ni juzgar tampoco, y que sin embargo ahí está el fruto, un saber que solo se trata de descifrar, ya que consiste en un ciframiento. Todo esto es algo que cambia toda la perspectiva de la clínica, que tiene que ser repensada para ser remodelada. Hay analistas que se resisten a abandonar la vieja clínica psiquiátrica y por eso, al aparecer la clínica nodal, tratan de encontrar un nudo para cada diagnóstico. En discusiones de casos y viñetas clínicas proceden por diagnosticar y luego tratar de construir un nudo para cada tipo clínico o trastorno de la psiquiatría, como si existiera también un para todos los de la misma clase, el mismo nudo. Lacan, al contrario, encuentra en la clínica nodal aquello que le va como anillo al dedo para avanzar en el asunto de la singularidad. La clínica
de las estructuras, la transmisión del psicoanálisis por casos y viñetas desde la lógica del no todo y la categoría de lo singular, resulta entonces altamente cuestionado. Gilles Goffet ya había presentado un adelanto de esta crítica en su libro El no todo de Lacan, pero viene de publicar otro muy interesante que se llama El caso en psicoanálisis, ensayo de epistemología clínica, muy interesante. Está inicialmente en francés, pero viene de ser publicado por ediciones literales de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis. Les recomiendo la lectura. Veamos unas palabras de Lacan que siguieron a la exposición de André Albert sobre el placer y la regla fundamental en junio de 1975 y que nos da cuenta del planteamiento en relación a lo singular y el síntoma. Dice Lacan, si algo se encuentra que defina lo singular, es lo que he llamado por su nombre un destino. En eso lo singular vale la pena haberlo obtenido por suerte, una suerte que de todos modos tiene sus reglas. Y hay justamente un modo de ceñir lo singular, por la vía justamente de ese particular que hago equivaler a la palabra síntoma. Es decir, no hay otra manera de llegar a lo singular que por la vía del síntoma. Por ello, como señala Colette Soler en su texto Otro Narciso, aunque la psicosis, la perversión, la neurosis como estructuras clínicas queden con la nueva teorización del Lacan del lado de lo incierto, esto, dice ella, no impide la existencia de los fenómenos. Hay que conocerlos e identificarlos. Fenómenos del lenguaje específico, delirios, fenómenos de relación, etcétera, etcétera. Pero no alcanza el estar familiarizado con estos fenómenos para conocer su estructura. Y por eso se pregunta, ¿con qué estrato de elaboraciones de Lacan nos podemos orientar? Y yo creo que encontramos la respuesta en la misma intervención de junio de 1975. Lacan viene de terminar su seminario 22, RSI, y comenzará 5 meses después el seminario sobre el síntoma. Nos dice, el análisis nos indica que no hay más que el nudo del síntoma y que hay que sudar bastante para llegar a aislarlo. Tanto hay que sudar que uno no puede incluso hacerse un nombre, como se dice, de ese sudor. Es lo que conduce en algunos casos al colmo, a lo mejor que se puede hacer, una obra de arte. No es nuestra intención. No se trata para nosotros en absoluto en llevar a alguien a hacerse un nombre ni a hacer una obra de arte. Lo nuestro consiste en incitarlo a pasar por el buen agujero de lo que le es ofrecido a él como singular. Creo que el libro recién desempacado en Colombia de Christian Fiennes, Lectura del síntoma, el seminario 23 de Jacques Lacan de Cabo a Rabo, nos permitirá avanzar aún más en la pregunta de la obsolescencia de la clínica de las estructuras y en el con qué estrato de elaboraciones de Lacan nos podemos orientar. El abordaje que él hace del seminario 23, desprendido del prejuicio de que es una vuelta de más para abordar la psicosis, o el hecho de que Lacan está buscando un nudo para cada tipo clínico o trastorno de la vieja psiquiatría, y haciendo un abordaje de que aporta, habría que dejar entonces esto de lado y hacer el abordaje que él hace, que aporta, de qué es lo que aporta la comprensión de a la comprensión de la estructura, los últimos desarrollos de la enseñanza de Lacan. En primer, de la enseñanza de Lacan. Entonces, por ejemplo, con este asunto, las llamadas estructuras clínicas, es necesario primero entender que es un sintagma que él nunca utilizó, que fue una deducción de sus discípulos que pasaron por alto, que una vez introducida la clínica nodal, bautiza esas configuraciones fenomenológicas como tipos clínicos, productos de la vieja clínica psiquiátrica. Aquí vieja en Lacan no es peyorativo,
sino resalta que esa clínica clásica es la única verdadera clínica, aunque de otro modelo y con otros propósitos, pero que sin embargo se parte del fenómeno y para nombrarlo no hay más como esa vieja clínica. Pero la manera de proceder de los tipos clínicos es del tipo de lo particular, un para todos. Cuando escuchamos, por ejemplo, es que el obsesivo X o Y cosa, es que eso es para todos. Y no hay nada que vaya más en contravía del psicoanálisis que la universalización. El psicoanálisis, la clínica nodal se presta para ella, pues no existe el nudo de tal estructura o de tal fenómeno. Eso sería una nueva desmentida de la singularidad. Bueno, eso era lo que les tenía la noche de hoy. Gracias, Ricardo, por tu intervención. Muy interesante todo lo que traes. Mirar el asunto epistemológico del psicoanálisis, la construcción de los conceptos, los últimos trabajos, elaboraciones de Lacan. Todo esto permite a la escuela profundizar y que es el asunto de que nos trae juntos, saber algo del psicoanálisis, posiblemente no todo, pero saber algo, y lo fundamental, que hay que estudiar mucho y estar leyendo y releyendo los textos. Bueno, leyendo, releyendo los textos, hablarlo con los compañeros del cartel, y en ese proceso nos vamos apropiando de algunos asuntos y aclarándolos, desechando cosas. Es decir, este es el trabajo de toda una vida. De todas maneras, muchas gracias por tu trabajo y esperemos enseguida la discusión. Bueno, va a trabajar enseguida nuestra colega Sol Beatriz Botero. Ella es, como les dije ahorita, analista practicante, miembro del foro del campo lacaniano de Medellín, y nos trae su trabajo sobre el cartel en el que está participando. Bueno, Sol Beatriz, entonces tienes la palabra. Tu cartel es, tu tema es una aproximación a lo escrito en el final del análisis. Buenas noches, Amparo. Buenas noches a todos. ¿Se me escucha bien? Se oyen, pues yo oigo muy poco. Está como muy pasito. Bajo el volumen. Un momentico, a ver. Ay, ¿qué tal? ¿No se escucha? Y igual, vea la parte del micrófono, el microfonito que hay en la parte de abajo a la izquierda, subes el chulito, buscas configuración de audio, vas a micrófono y ahí hay un botoncito en el cual le vas a poder subir el volumen al micrófono. ¿No se escucha? No, soy Beatriz, muy pasito. Haz lo que te dijo Ricardo. Buscar el botón del micrófono a la izquierda. El micrófono abajo a la izquierda, la última opción cuando le haces a la flechita que está hacia arriba dice configuración de audio. Ay, espera un momento, qué pena. Espérate un momento. Ay, qué vaina. Bueno, si no, entonces le solicitamos a todos los asistentes subir el volumen en su computador inicialmente. Sol, ¿tienes algún manos libres conectado de repente? Porque ahí ya no te escuchamos absolutamente nada. Vea, Sol, No, ahí está, pusiste, ahí canceló cerraste el el micrófono. micrófono. Yo creo que está pidiendo ayuda, esperemos a ver.
Ahí me escuchan. ¿Aló? Ahí se me escucha. Sí te escuchamos, pero igualmente pasito. Muy pasito. Está muy bajo el audio. Un momentico. Ay. Tienes de pronto solo unos audífonos que le puedas agregar al computador, Sí, sí. conectar. Sí, sí, espera un momentico, qué pena. Un momentico, por favor, que ya... Ahí me escuchan. Ahí me escuchan bien. Sol, entonces habla y subes la voz. Espérate, pues. No, no se oye. No se oye bien, Sol Beatriz. Ya, ahí me escuchan bien. No. Nada. Pero que digan los otros, pues desde aquí no se escucha Ahorita, bien. ahorita No, te escuchaba mejor. Sí, está no se peor que al escucha. comienzo, Sol Beatriz. Está más pasito, estaba mejor ahora. Porque como estaba antes, cada persona que esté escuchando lo puede subir al volumen al computador y se Bueno, escucharía. ahí, pues entonces hagámoslo Exacto. así. Ah, yo creo que ahí parece que ya reaccionó el micrófono. Ahí me escuchan. Sí, 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 Bueno, ahí estamos, pues. Ya me escuchan bien. sí. Bueno, entonces buenas noches y me disculpan pues el impasse. Vamos a ver si aquí, espérate a ver. No, creo que mejor voy a leer. Bueno, entonces voy a leer mejor el texto. Acogiéndome a la propuesta de Lacan sobre la conformación de carteles formados por analistas y analizantes, convoqué al trabajo sobre qué es lo escrito en psicoanálisis. Pregunta que surge luego de terminar mi trayecto de análisis, en el cual construyo un objeto llamado libro poemario. A partir de él, deseo hacer una reflexión bajo el dispositivo del cartel con la intención de poder entender algo desde mi singularidad en los saberes del psicoanálisis. En relación al dispositivo del cartel sobre el cual trabajo mi interrogante, Lacan, citado por Portillo, nos dice: para la ejecución del trabajo se adoptará el principio de una elaboración sostenida de un pequeño grupo de 4+1, que nos permite poner en juego a cada cartelizante el propio deseo en relación a un tema. En este caso, que es lo escrito en psicoanálisis. Bajo esta pregunta, cada uno hace su apuesta y la construcción de su propio interrogante, sobre el cual trabajará y se arriesgará a decir algo en los próximos 2 años. Nos reunimos cada mes para que alguien nos hable de su trabajo, sus preguntas, dudas y elaboraciones, que escuchamos y es sometido a interrogantes y discusión. En cada encuentro del cartel se pone en juego la apuesta de la articulación de lo textual y lo inconsciente, un saber textual o referencial, doctrinal, trenzado con el saber de lo inconsciente,
de acuerdo al momento del propio trabajo de análisis en cada uno. Ello nos puede llevar a través de este dispositivo a avanzar y entender algo en relación al psicoanálisis. En mi caso particular, me formulo la pregunta: ¿qué es lo que sucede cuando al final del análisis surge la necesidad de hacer un libro? Así, en esta experiencia de trabajo en el cartel, me ocuparé de mi producción subjetiva sobre la creación del objeto libro al final de mi análisis. No sin antes pensar que curiosamente es frecuente encontrar en la clínica pacientes que llevan algo escrito al espacio del análisis, sea un sueño que pretenden no olvidar para poder ser llevado a la sesión, o bien un poema o una reflexión en relación a sus figuras parentales. Recuerdo especialmente a una paciente que luego de perder su bebé lleva a consulta una carta de despedida hecha para su hijo que pide ser leída en la sesión. Es decir, hay una interrogante sobre el acto de la escritura en la clínica, algo frecuente en los pacientes que piden se les escuche el escrito. Pero este es otro tema del que me ocuparé más adelante. La escritura del libro poemario que titulé El velo del instante es una creación artística que en una primera aproximación, Lacan en el seminario 7 nos dice: algo se articula como el real, que quiere decir el real último de la organización psíquica, que está más allá de la articulación significante, tal como podemos articularla nosotros, los artistas de la palabra analítica. Así, se supone que el conjunto que se coloca en las bellas artes pueden aportar al sujeto satisfacción, un elemento de solución a sus problemas, un equilibrio. Página 127. Este planteamiento de Lacan nos permite pensar, o me permite pensar, en el campo del sujeto sometido a la mediación significante, en lo que hay detrás de él y su efectividad. Más adelante, en el mismo texto nos dice: en el sujeto hay la capacidad de manipular el sistema significante de la palabra analítica. Del mismo seminario nos dice: la sublimación creadora de cierto número de formas, para nosotros el arte literario, en tanto creadora de dichos valores. Plantea también el asunto del destino, que es registro donde existen al mismo tiempo el amor y el odio, la buena y la mala voluntad, que aborda la relación del sujeto y su ligación con el objeto fundamental. El más arcaico, cuyo marco operacionalmente es definido como destino, el cual puede ser pensado según lo planteado por Lacan como concerniente a la sublimación, lo primordial y su ligación con el objeto fundamental, que permite situarlo y restablecer en lo concerniente a la sublimación creadora de cierto número de formas. Para nosotros, el arte literario en tanto creador. Así, podría pensar el objeto libro como una producción que está más allá de la cadena significante y obedece a la sublimación de la pulsión sobre la cual Lacan plantea. El objeto es elevado a la divinidad de la cosa. Para que el objeto se vuelva disponible de ese modo, es necesario que haya algo ocurrido en relación al objeto con el deseo. De acuerdo a lo postulado por Lacan en este seminario, se podría pensar el acto de la escritura de poesía bajo los significantes que surgen en el análisis y tras de los cuales hay una palabra última que teje una nueva cadena significante a manera de poemas. En un más allá, en ella,
la sublimación como creadora que recoge el dicho poético y permite la creación del objeto libro. Así, podíamos pensar la creación del objeto libro como un acontecimiento que ocurre en relación al objeto, elevado a la dignidad de la cosa, que está en relación al acontecimiento de la caída del objeto. En este caso, el gran otro que viene del analista. Hasta ahí. Sol Beatriz, muchas gracias. Gracias por tu trabajo. Entonces, es un producto muy singular. Entonces, vamos a dar paso a las intervenciones de los asistentes a la jornada. Bueno, tienen la palabra. Buenas noches. Buenas noches. Lo primero, indudablemente ofrecer un agradecimiento grande a Ricardo y a Sol Beatriz. Lo segundo, hay un gran camino por continuar recorriendo, que es en relación al trabajo que presentó Ricardo alrededor del síntoma. Yo diría, es inagotable ese camino. Es como una ratificación, de pronto es una ratificación boba, pero para mí es ratificación. Y en segundo lugar, en relación con el trabajo de Sol Beatriz, me dejó resonando cuando hablabas de la apuesta propia, Sol Beatriz, cuando hablabas de que al final del recorrido de un análisis, la elaboración, el producto de un recorrido de análisis, para tu caso la necesidad de hacer un libro, y alrededor de eso que nos traías de Lacan, lo he escrito como el arte, pues también de quienes hemos estado en un trabajo de análisis, esa palabra del inconsciente y de cómo en tu caso se pudo lograr ese trabajo que traes de un escrito al final de tu recorrido de análisis. Una sublimación creadora, decías, una sublimación de la pulsión, hablabas también hablabas del objeto elevado a la dignidad de la cosa. ¿Será que pudieras, Sol Beatriz, dejarnos saber un poco más de cuando hablabas de el objeto elevado a la dignidad de la cosa? Porque retomaste textual de Lacan cosas. Entonces yo no sé si tú pudieras, y por supuesto que todos los que estamos participando pudiéramos poner un apunte más alrededor de cómo seguir pensando, de cómo seguir articulando este asunto del objeto elevado a la dignidad de la cosa. Gracias, Carmenza, por tu pregunta. Vamos a escuchar otros participantes que quieran preguntarle a Ricardo o a Sol Beatriz. Bueno, parece que no, en este momento no hay, entonces pues... Amparo, Ajá. discúlpame, yo quería como decir algo que me parece importante que Sol Beatriz
pues me parece que en este trabajo aclara un poco la diferencia que yo pienso que tiene que quedar muy clara, como entre cuando tú decías, hay escritos que se llevan análisis, cuando decías, bueno, un sueño, pero que es fundamental que quede claro que es distinto a cómo entender la escritura en la clínica analítica, ¿cierto? Creo que es importante diferenciar entre lo que se lleva a un papel con todo el valor que tiene a cómo entender lo que se escribe en un análisis, que yo pienso que es la pregunta de la que nos ocupamos todos, ¿cierto? Y lo otro es que me parece importante también que quede muy claro que digamos, como tú llamas el objeto libro, es tu producción y es tu final de análisis. En ese sentido me parece importante como que eso quede también muy claro, que es tu final, ¿cierto? Era pues como lo que quería como que quedara, pues, o que nos aclararas, pues, si realmente tú lo entiendes de otra manera, ¿cierto? Porque yo creo que el asunto de la sublimación, ni Freud lo terminó de pensar, y creo que Lacan, si bien nos da pistas bien interesantes en el Seminario 7, por ejemplo, que yo sigo pensando que es un texto de los más fundamentales, pues, en Lacan. Sin embargo, es muy claro que la sublimación, como la entiende ahí Lacan, es una construcción, es una creación alrededor de un vacío, pero no necesariamente es una producción artística. Pues no quiere decir que sea un acto artístico, pero sí un acto creador, ¿cierto? Entonces, yo creo, Sol, que lo que traes ahí son elementos bien importantes para establecer toda esta diferencia, que yo creo que es importante. Era eso, Amparo, gracias. Bueno, solicita la palabra Patricia y luego Fabio Narváez. Patricia Muñoz y luego Fabio. Bueno, muchas gracias a los dos por el trabajo, por el esfuerzo. Yo quisiera, pues, hay una pregunta que yo me hago en relación al trabajo de Sol Beatriz, y es, pues, ¿qué sería un final de análisis? ¿Sí? Porque hay distintas formulaciones en relación a eso en Lacan. Y bueno, solamente esa pregunta que me hago y que la dejo ahí. Y Ricardo, yo te agradezco mucho todo el esfuerzo que hiciste para desbrozar, tratar de entender lo que está pasando realmente, lo que va pasando en Lacan, en su teoría. Está muy claro y lo desarrollaste muy bien en el sentido de lo que era la clínica y lo que es el glosario y los cajones del diagnóstico, y cómo hay que apuntar a la particularidad y a lo singular. Me parece que eso es fundamental. Sin embargo, yo, aunque tú dices que Lacan en ninguna parte habla de casos clínicos, estructuras clínicas, hay muchas sutilezas, porque Colette Soler, por ejemplo, habla de tipos clínicos, ¿cierto? Dice que no es lo mismo que las estructuras clínicas. Además, cuando uno escucha a alguien hablando de estructura, dice que no es la estructura en el sentido de las estructuras clínicas de los psiquiatras, de la psiquiatría y de, bueno. De todas maneras, yo creo que aunque uno no puede estar
pensando, y pues lo trajiste en el sentido de que es difícil, Lacan mismo lo dice, no hay libertad, es muy difícil sacarse todo lo que uno tiene para con cada caso, pero es el esfuerzo que hay que hacer, coger cada caso como nuevo, como diferente, ¿sí? Sin embargo, yo creo, pues, o por lo menos yo escucho a colegas que están trabajando los nudos, que están trabajando la última teoría de Lacan, por ejemplo, hablar de la psicosis. ¿Cómo se refieren a la psicosis? ¿Sí? O sea, ¿por qué? ¿Por qué siguen utilizando esa palabra? Es mi pregunta. ¿Sí? O la neurosis. Yo no entiendo, pues realmente no entiendo, aunque todo tu desarrollo estoy completamente de acuerdo en esa importancia de lo particular, de lo singular, ¿sí? No sé si es que con la teoría de los nudos ya no importa si es psicosis o neurosis, no creo, pues, porque los casos que yo he visto, o por lo menos algunos que he escuchado como ejemplo en relación a los nudos, a trabajos de los nudos, casi siempre es la psicosis, ¿cierto? Y hay una cosa que me encantó y que te quiero decir, que me encantó la referencia del libro de Asuán que trajiste en relación a Freud. Me pareció muy linda esa referencia de Freud. Bueno, no más, muchas gracias. Gracias, Patricia. Pasa Fabio, por favor. Y Hola, ¿qué tal? perdón, Fabio. Cuando terminen estas 4 preguntas, empiezan a contestar los compañeros, colegas cartelizantes. Bueno, gracias por la presentación, muy interesante. Y bueno, yo mientras escuchaba ya se me olvidó el nombre, pues, al primer exponente, a Ricardo Rojas, claro, Ricardo Rojas, yo pensaba que, o sea, me quedó la idea, no sé, tal vez es errónea, pero me quedó la idea que intentaba hacer énfasis en lo singular, en apostarle a lo singular en la dirección de la cura, en el dispositivo analítico. Y pensaba que quizás a veces nos ocurre como con la misma obra de Lacan, que digamos que ubicamos en el primer Lacan un Lacan simbólico, imaginario, y en el último un Lacan más dirigido hacia lo real, y otros autores plantean que desde Lacan desde un inicio tenía planteado mencionaba los 3 registros. Y yo pensaba con esas mismas categorías de lo universal, de lo particular y de lo singular, si quizás no caemos a veces en el mismo error de ponerle énfasis en alguno de los 3, en este caso en lo singular, y digamos dejar de lado lo universal y lo particular también. Y esto, digamos, aplicado tanto a los tipos clínicos, a las estructuras, como a los síntomas, ¿sí? Digamos que cada concepto me parece que está atravesado por algo de lo universal, algo de lo particular y algo de lo singular. Entonces quería saber qué opinan de esto, porque pues, me surgió esta reflexión, añadiéndole además que pues, en el análisis, digamos, no somos una tabula rasa y no, o sea, el analista, como ustedes sabrán, no parte de la nada, es imposible como lo señalaba Ricardo. Entonces hay unas universalidades o unas particularidades también a tener en cuenta. Y obviamente, totalmente de acuerdo, pues dirigirlo a lo singular, que me parece que por la pregunta del fin del análisis se podría responder de esa forma. El fin del análisis se orientaría a lo singular, ¿sí?
que el analizante pueda decir algo que le atañe únicamente a él, digamos. Eso quería decir. Gracias por tu Gracias. pregunta. Gracias. Bueno, ¿quién empieza a responder? Primero las damas. Primero las damas. Bueno, primero que todo, el asunto aquí es que este es un trabajo que apenas se abre, es la primera reflexión en relación a la pregunta, no hay una conclusión en este momento, es el anuncio de un trabajo, más que es una exposición más como un abrebocas del trabajo que no sé dónde ir a parar, porque es un recorrido que apenas comienza, en el cual tenemos 2 años de trabajo. En relación a lo que anotaba a lo que anotaba Carmenza en relación a la elevación del objeto a esta parte última donde se habla de la dignidad del objeto. Yo podría podría leer la última parte sin ninguna pretensión, no es el último decir, es un trabajo que apenas comienza, se está abriendo apenas. Inicialmente encontré un primer peldaño, una primera escala en el seminario 7 y de ahí no sé qué irá a pasar. No sé, pues, o sea, no es un trabajo que concluya aún nada. Entonces, en relación a la pregunta de Carmenza, lo que le puedo leer es la última parte. Podríamos pensar la creación del objeto libro como un acontecimiento que ocurre en relación al objeto, elevado a la dignidad de la cosa, que está en relación al acontecimiento de la caída del objeto. En este caso, el gran otro que viene del analista. Y aquí yo también quiero aclararle la inquietud, pues, o el señalamiento que hace Patricia, que no es que esto sea el fin del análisis como tal, digamos que sea que la escritura de un objeto libro quiera decir, es que aquí tengo el fin del análisis. No, eso no es. Eso no es. El asunto es que, digamos que hace parte de un momento, de un último trayecto de trabajo. Hasta ahí puedo decir y seguiré trabajando el asunto. Bueno, en lo concerniente a lo que me pregunta Beatriz, a lo que dice Beatriz, es claro que la escritura y lo escrito son dos cosas que en mi concepto se pueden jugar ambas en un análisis y en mi caso así creo que ha sido. Pienso que no es que se juegue solamente lo escrito, sino también lo que se escribe. Eso está por verse. Pienso yo que inclusive se muestra en la clínica cuando encontramos los pacientes que llevan cosas para leer, lo que hablaba hace un momento, pues que también me he preguntado como una inquietud, o sea, puede aparecer lo escrito, pero no es lo escrito y un final de análisis, pero sí puede hacer, la escritura puede hacer parte del trabajo en un análisis. Bueno, esa es y la otra cosa es que este es mi caso subjetivo, es mi deseo, es a dónde voy en mi condición subjetiva. Esto no es total para todo el mundo, ni es que todo el mundo vaya a escribir un libro, ni todo el mundo escriba poesía, ni cuentos, ni nada. Es mi caso particular. Eso pues es claro. Digamos que se me acomoda el dispositivo del cartel, en tanto el cartel nos ayuda a pensar y a trenzar nuestra propia experiencia de trabajo con la teoría ya escrita por los diferentes autores del psicoanálisis. Para al final de pronto poder decir algo, no sé si se arroje qué va a pasar al final, no lo sé. Esa sería pues como mi respuesta a las inquietudes de los que me hacen, que me preguntan, Bueno, pues. gracias. Continúa Ricardo
Claro. Sí, bueno, para responder un poco a las preguntas, sí, Carmen, es muy importante esto del síntoma, porque Lacan dice al final de su enseñanza que el síntoma es la estructura misma. Entonces uno tiene que preguntarse muchas cosas en toda esa última parte de la enseñanza de Lacan, cuál es el, digamos así, el estatuto del síntoma. Eh, a Patricia, bueno, en el libro de Colette Soler, El otro Narciso, página 296, dice Colette Soler, refiriéndose a la citación que traje de esta introducción al primer volumen de los escritos en alemán, a lo que dijo Lacan en ese texto. Dice, llama ahí tipos clínicos a lo que nosotros llamamos hoy estructuras clínicas, psicosis, neurosis, perversión. Vale más, en efecto, decir tipos clínicos para evitar la confusión con la estructura de los matemas del lenguaje o del discurso. Y concluye, solo un tipo clínico atañe de manera inequívoca a la estructura de discurso, es decir, al lazo social, y es la histeria. No cabe duda, pues, de que en esta fecha, para Lacan, la estructura analítica de la psicosis queda del lado de lo incierto. Por otra parte, la perversión también. Hay que decir que sabe que no consiguió producir su estructura analítica específica. Impresiona leer esto de la pluma de alguien como Lacan, psiquiatra por demás, y que tanto insistió para que los analistas no ignoraran la psicosis, y que además intentó una y otra vez construir el matema de la psicosis desde su metáfora paterna, su esquema I, y la estructura propia de sus síntomas hasta el nudo Borromeo. Esto no impide, evidentemente, que los fenómenos existan, ¿cierto? Que esta parte vieron que la cita en el texto que yo leí. Y hay que conocerlos e identificarlos. Fenómenos de lenguaje específicos, delirios, desorden de la relación con la vida, etcétera. Pero no basta con estar familiarizado con los fenómenos para conocer su estructura, la cual, como dice Lacan, y esta frase es muy fuerte, no se aprende de la experiencia. En todo caso, si se pregunta lo que implican los tipos de síntomas de la psicosis en materia de Escabel, ¿con qué estrato de elaboraciones de Lacan podemos orientarnos? Pues un poco es señalar, sí, Lacan nunca empleó el término de estructuras clínicas, emplea más el de tipos clínicos precisamente para hacer esa diferenciación y básicamente por lo que está presentando en ese texto. Y es que el problema, digamos así, de los tipos clínicos es que conducen a un particular y un particular conduce a una universalización, conduce a un para todos, es decir, un para todos que de alguna manera es completamente contrario a lo que sería el no para todos, la lógica que está en ese momento encontrando Lacan, la lógica del no todo. Es decir, y que de alguna manera es lo que da el rasgo de la singularidad. Y que da el rasgo de la singularidad en el sentido de que, de precisamente eso que realmente no comparte con nadie. El problema de las estructuras clínicas o tipos clínicos es cuál, que algo que se dice, por ejemplo, para el obsesivo es para todos los obsesivos. Nada más contrario. Nada más contrario al psicoanálisis que algo se puede aplicar de esa manera, que se puede aplicar así. Inclusive uno se preguntaría, en la misma psicosis, es que hay un para todos de la psicosis, para todos los psicóticos, e inclusive yo lo aplicaría incluso en lo que nos muestra la misma clínica. ¿Qué es lo que nos muestra la misma clínica? Que en el mismo paciente en diversos momentos no puede aplicarse el para todos. Es decir, todo eso, bonita descripción que se aplica para todo psicótico, en un momento de estabilización de la psicosis de ese mismo individuo, ahí no es aplicable ese para todos. Muy bonito en el momento de la crisis, sí, muy bonito como descripción, digamos así, de tipo fenomenológico. Y en cuanto a la última
pregunta, lo que señala Fabio Narváez, que señala que por qué ese énfasis en lo singular. Lo que ocurre es que si miramos desde el punto de vista lógico, hay un imposible. Es decir, o es no puede ser lo mismo para todos que una lógica del no todo. No todo y que implica lo singular. Es decir, que uno pueda reunir bajo la misma característica un montón de cosas, sí, para todos. Lógicamente, el mismo Lacan en el texto en la intervención en el placer y la regla fundamental, cuando Lacan interviene, nos dice que de todas maneras, digamos así, eso es como el camino. ¿Cuál es lo particular? ¿Qué es lo universal? Lo universal es ¿qué es lo particular? Lo particular es el síntoma, pero con ese síntoma, ¿qué caminos podemos tomar? Podemos tomar el camino de la universalización e intentar hacer lo que la psiquiatría hace, establecer cajones y mostrar una causa que sería para todos los psicóticos, para todos los obsesivos, para todos los histéricos, lo que se ve es esto o aquello y se explicaría por tal o cual razón. Pero ahí el otro camino, el camino de lo particular. Sí, es un síntoma que puede estar en muchos, pero a mí no me importa universalizarlo. No me importa crear el cajón de los obsesivos, el cajón de las histéricas, el cajón de tal cosa. No me importa eso. Y además, si eso va seguido del afán ¿de qué? El afán que dice la misma medicina, que haya un para todos. Entonces, con todo, es que para todos los psicóticos habría una dirección de la cura particular, para todos los neuróticos yo me comportaría de esta manera, habría una interpretación para el uno, para el otro, que me estaría dado por un saber previo construido a partir de esos cajones que construí, toda la teorización que yo haya podido tener sobre eso, que me va a dar todo el armamentario para intervenir. Entonces, nada más contrario al psicoanálisis, es porque eso sería ¿qué? Eso sería instaurar un sujeto efectivo saber, no un sujeto supuesto saber. Entonces, un poco la situación estaría ahí. Ahora, no es que, vuelvo y repito, lo mismo que dice Colette, no es que los fenómenos no existan. Lo que pasa es que hay que mirar bien en qué sentido la persona dice psicosis. Puede ser la desmentida de la que les hablaba, que eso puede ocurrir, que uno intente siempre volver a las estructuras clínicas, a los tipos clínicos, aún para todos. Pero otra cosa es nombrar un fenómeno. Y para nombrar un fenómeno no hay otra manera que las palabras de la psiquiatría, la palabra de los glosarios. Decir, sí, hay unos fenómenos psicóticos, unos fenómenos neuróticos, pero a partir de ahí, ¿yo qué hago con eso? ¿Yo qué hago con esos? ¿Qué hago en cierta forma con esos fenómenos que están ahí? Entonces, ahí se marcaría la diferencia del uso. Es que yo estoy tratando de establecer cajones, o si realmente yo estoy yendo hacia el orden de lo singular, de lo más propio del sujeto, de lo que no tiene par, lo que no tiene, no habría cómo encontrar esa situación. Y por eso también decían, eso cuestiona totalmente la presentación de la presentación de viñetas y de casos clínicos. ¿Por qué? Porque eso sería lo mismo, una clínica de lo particular, una clínica de lo particular donde sí se pretende utilizar de ese modo. Ahora, si uno trata de mostrar lo singular, pues uno diría, y también entonces, ¿qué utilidad tendría para la formación? Si supuestamente eso no me enseña nada del cómo hacer. Sí, sería quizás para lo único que servirían las viñetas y los casos clínicos sería para mostrar la singularidad del psicoanálisis. Lo que pasa es que siempre terminan deslizándose hacia lo universal, en el sentido de que, ese caso entonces me va a enseñar de ese otro caso que yo tengo y me va a poder ayudar, o si el analista intervino de esta manera, eso me va a ayudar a intervenir de esta manera con otro caso que se le parezca.
Fíjense la complicación del asunto, entonces, de lo que implica esa situación. Bueno, eso es como lo que tengo para responder. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Están dos preguntas. Están para preguntar Juan Pablo y Beatriz Maya. También hay una pregunta en el chat de Natán Memun. Entonces, primero Juan Pablo, haces tu pregunta, por favor. Amparo, no, simplemente es lo que planteé en el chat. Creo que con la respuesta de Ricardo tal vez entendí mal. Yo creí haber escuchado la expresión poner en duda el no todo, y pues eso me hizo un eco, porque pensé que poner en cuestión la estructura, el para todos, se orientaba por el no todo, pero creo que entendí, fue más una dificultad mía para escuchar. Bueno, entonces continúa. Gracias, Juan Pablo. Continúa Beatriz Maya. Buenas noches, Amparo. Yo primero quiero agradecer tu cierre de la presentación de los colegas, porque esta es una invitación como al estudio permanente. Eso es muy importante y me parece que señalas que para eso es una escuela, ¿no? Que es otra cosa, es lo que nos tiene aquí, pues, y todas las actividades que nos convocan conjuntamente para poder poner a prueba esto que cada uno lee. En primer lugar, yo le quiero recomendar a Sol Beatriz en el seminario 16, de un otro al otro, Lacan vuelve sobre la sublimación. Es una lectura imperdonable, Sol Beatriz, porque me parece que ahí él avanza mucho sobre la sublimación. Y es la última vez, con excepción del seminario 20, que lo menciona una vez, la última vez que él hace un desarrollo sobre la sublimación, cosa que no me parece gratuita, porque creo que esa noción va a virar a la noción de Santón, ¿ya? Que sería interesante pues también que pudieras mirar eso. Y te recomiendo en el texto de Colette Soler, El otro Narciso, cómo ella articula un poco el asunto del escabel con la sublimación. Eso sería una cosa que me parece que te ayudaría mucho en el cartel y en los avances que vas a hacer. Con respecto a la exposición de Ricardo y a la discusión pues, que nos tiene acá, es muy distinto a la lectura que hace, por ejemplo, Fabián Sheichmann sobre los nudos o el nudo Borromeo, que parte precisamente, a mi manera de ver, de una manera prejuiciada de la lectura del seminario 22 y 23, porque él va a buscar allá los tipos clínicos. Entonces él tiene el nudo para la obsesión, el nudo para la histeria, y con sus nudos, digámoslo así. Muy distinto al acercamiento que hace este señor Christian Pierens, inclusive el acercamiento que hace Colette Soler, que enseguida digo algo sobre eso, pero el que hace Christian Pierens es un acercamiento desde la lógica. Él coge el texto total del seminario 23 y nos da una tesis. La tesis es que es un texto donde Lacan va a hablar del parlet como una falla. Va a hablar de la falla o la falta del parlet y de la manera singular como cada quien, además esta falla es el para todos. Esta falla es para todos, entonces ahí está la lógica del todo. Pero la manera como cada uno, vía el análisis o vía la experiencia en general en la vida, la solución a esa falla es lo singular. Es muy interesante porque es una manera muy distinta de pensar la clínica y pensar la estructura y de leer el seminario 23. Si bien él va párrafo a párrafo, ese párrafo a párrafo no es un comentario a la letra, sino que él va a sustentar la tesis que trae con lo que el mismo Lacan va a decir. Es bien interesante. Y con respecto a Colette Soler, en el texto de la querella de los diagnósticos, a mí me parece que ella es un texto de hace muchos años, ella ya se está preguntando si Lacan
iba a ser tanto trabajo para terminar en lo mismo. Es decir, para seguir hablando de tipos clínicos en los nudos. Sin embargo, ella va a plantear una tesis ahí, es que la psicosis es del nudo, la falla del nudo y la neurosis no. Pues ahí habría una corrección a mi manera de ver hecha por Christian Pierens a la lectura de Colette. No sé ella qué pensará en este momento. Y yo veo una nota en el chat que me hizo pensar que precisamente los avances que la misma Colette Soler va haciendo en la lectura de Lacan sobre la psicosis están de la mano de los avances que Lacan hace en relación al nombre del padre y a la supuesta forclusión del nombre del padre, que es la gran tesis del seminario 3 y de una cuestión, acerca de una cuestión sobre la psicosis en Lacan. Colette Soler, el trabajo que hace en muchos de sus libros sobre el padre, va a mostrar cómo eso ya no se sostiene. Ya no se trata de la forclusión del nombre del padre. Y ella más bien en sus últimos libros deja abierta la pregunta para pensar el fenómeno psicótico, que es otra cosa pues que habría que pensar para explicar de la estructura. Pero bueno, la invitación a seguir leyendo, como dice Amparo, a seguir mirando y pensando la cosa, que es una tarea conjunta que debemos hacer. Sí, Beatriz, me parece muy importante hacer el llamado al estudio. Cada uno va encontrando su camino y los analistas que le vayan respondiendo, no hay una sola vía y es entender que eso es una escuela, de que hay diferentes maneras de abordar. Por eso no somos la escuela 1, ni la iglesia. Hay diferentes textos. Me parece muy importante y me gusta mucho el llamado. Ir buscando la forma de abordar estas enseñanzas de Lacan. De ahí nuestros seminarios, la invitación a los compañeros, colegas, compañeros de otras latitudes, y en medio de todo eso vamos construyendo, vamos tejiendo y construyendo una teoría. Bueno, hay otra pregunta, está en el chat, dice, es Natán Menún, no sé cómo se pronuncia, pero más o menos es Natán Menún. Dice ella o él, no sé qué. En la psicosis se forcluye el significante del nombre del padre, lo que instaura la cadena significante. Si esta operación no se da, podría pensarse entonces que el psicótico no registra significantes. Bueno, tienen la palabra los dos ponentes. Beatriz ya respondió como parte de la pregunta, pero yo quisiera agregar otra situación que se puede ejemplificar precisamente en el inconveniente que crea la clínica estructural en este sentido. ¿Por qué? Porque hay una serie de características que se dice compartidas. Para todo psicótico es la forclusión, inclusive en esa misma línea, entonces para todo perverso la desmentida y para todo neurótico la represión. Y se van creando entonces como cajones y se van llenando de elementos como entonces la fobia, el deseo advertido, el deseo aplazado, el obsesivo, una serie de frases con el cual casi que uno va construyendo un montón de cosas que si uno les decía, mira más de cerca, no son más sino cosas del orden fenomenológico. Y por ejemplo, lo que al final señala Natán, dice, si esta operación no se da, podría pensarse entonces que el psicótico no registra significantes. Fíjense que ahí nos está mostrando lo que les decía, el todo. Y si es que el psicótico está en todo momento por fuera del significante. El psicótico no está por fuera del significante, está en el lenguaje, por estar por fuera del discurso, por fuera del discurso porque no hace lazo social, pero
Y además es que el psicótico todo momento está fuera del discurso, fuera del lazo social. Y podemos generalizar eso. Porque entonces, ¿qué pensar de la estructura psicótica no desencadenada, que realmente tiene muchos tipos de lazo social? Ahí entonces uno se preguntaría de qué estamos hablando con todas esas generalizaciones y cómo ese es el inconveniente y cómo tal vez Lacan se vio frente a eso, frente a una clínica que lo único que hacía era amarrar cosas y es una clínica muy fija, muy rígida. En cambio, yo creo que con la explicación de la clínica de los nudos es una clínica mucho más suave, mucho más de la posibilidad entonces de hacer amarres y desamarres, de encontrar el buen nudo, de momentos en que todo se puede desbaratar, pero luego vuelve y se organiza. Y no es una cosa rígida de que entonces casi que el destino del psicótico es un destino funesto. Y volvemos entonces a la cuestión de la anormalidad de la psiquiatría y bien o mal, entonces señalar que entonces el psicótico sería una estructura mucho más complicada en su pronóstico en relación a la neurosis, etcétera. Fíjense que ahí se meten ciertas cosas complicadas. Yo pienso que Lacan, habiéndose desprendido de esa clínica que está muy pegada a la psiquiatría, que está muy pegada a que el ser humano vives encasillando, que el ser humano vives clasificando, encontrando, esto se parece, no se parece. Ese es lo que de alguna manera se pensó que era lo científico, pero no basta con clasificar. La ciencia, pues sí, clasificó mucho, pero también muestra sus retrasos. Bien, eso era lo que tenía para contestarle a Natán. Bueno. Patricia Muñoz levanta nuevamente la mano. No sé si en el chat hay otra pregunta. No alcanzo a ver. No. Bueno. Sí. No hay. Sí, hay una pregunta, Patricia. ¿De quién? ¿Sí? Es que De no Juan alcanzo Pablo a ver. Giraldo, sí. Pero Bueno. sigue con la tuya y enseguida tomamos la que está en el chat. Pues yo solamente quiero señalar que hiciste un comentario en relación a si hay momentos de fenómenos psicóticos, crisis y otros momentos en que no. Y acabas de decir que una estructura psicótica no desencadenada. O sea, es como si fuera muy difícil realmente borrar todo eso. Es más, yo creo que no se debe borrar. En Lacan, por ejemplo, alguien hizo una referencia a lo real en Lacan ahora que hablaron de simbólico, real e imaginario. Yo creo que Lacan habla de lo real, desde se acerca y cada vez lo va elaborando más y lo va aislando, aún en la unión que tiene con lo simbólico y con lo imaginario. Es lo único que yo quería decir, es que es muy difícil realmente quitarse como eso de la cabeza. No más, ese comentario. Gracias. Cuando yo hablo de estructura psicótica desencadenada, me refiero a un tipo clínico psicótico desencadenado, pero no me refiero a que eso sea neurosis, psicosis, perversión. Inclusive desde el punto de vista de la psiquiatría. Desde el punto de vista de la psiquiatría, no hay esa rigidez de las estructuras. ¿Por qué? Porque en psiquiatría ya hay un paradigma y es que nada es paradigmático, que cualquier cosa puede ser cualquier cosa. Es decir, que un desencadenamiento, una crisis de lo que ellos llaman psicosis, bien puede corresponder a un síndrome cerebral orgánico, a una adicción
o bien puede responder a lo que ellos ya no llaman neurosis, pero pueden llamar a un trastorno disociativo, como lo llaman ahora, que de alguna manera produce ese desencadenamiento, o se crean nuevas categorías como sería la categoría del trastorno borderline o trastorno fronterizo, donde se habla entonces de que puede haber crisis psicóticas transitorias, pero todo eso desde el punto de vista de los fenómenos, porque es que los fenómenos existen. Ahora, que, que alguien pase por un fenómeno psicótico, eso no implica que tenga ya una estructura y que esté condenado para siempre. Eh, Creo que es que la clínica de Lacan cambia de esa inamovilidad de las estructuras a algo que puede cambiar a partir de los nudos, algo que tiene más flexibilidad, que tiene más movimiento y que ya no está fijado a la cuestión de las estructuras. Ricardo, ahí son las 8:20. Todavía hay 2 preguntas para que puedan... No sé si hago ya las 2 preguntas o Sol Beatriz va a decir algo. No. Bueno, hay una pregunta de Juan Pablo Giraldo que dice, ¿cuál es el lugar del padre en una clínica fundada en el no todo? La cuestión, Sí, dice Juan sí, Pablo Giraldo, sigue Amparo. dice, la cuestión a propósito de que las estructuras clínicas tienen como operador la relación con el nombre de padre, su forclusión, su represión, etc. Hay otra pregunta. Entonces, dice Natán, ¿cómo podríamos orientarnos en la clínica si no es a través del diagnóstico estructural? Y Entonces, nuevamente hay 2 participantes levantando la mano. Uno es Patricia, el otro no sé quién es. Jorge. tiene la mano tan morena que es Jorge Jaramillo. Jorge Jaramillo, ponga la amarillita. Patricia, por favor. No, perdón, se me quedó levantada. Bueno. Jorge, continúa tú. Sí, es que pues, lo que pasa es que me parece muy interesante la discusión que se está dando. Creo que pues concuerdo con Ricardo con el hecho de que el término estructura clínica es más bien, no voy a decir deducción, sino más bien una suposición de los analistas, de los lectores de Lacan. Porque incluso desde el mismo texto de una cuestión preliminar, hay un pequeño pasaje donde Lacan señala que la neurosis y la psicosis son, él lo llama en este texto, condiciones del sujeto. O sea, que la neurosis o la psicosis no nombra la perversión. Habría que ver por qué. Neurosis y psicosis son condiciones del sujeto que dependen de cómo se organiza el discurso del otro. Es decir, cómo se organiza, bueno, cómo opera, digamos, el inconsciente. Y obviamente, pues en este momento estamos hablando de ese inconsciente simbólico, ¿cierto? En el sentido de que hay una organización. Si nosotros nos atenemos a esto, digamos que hay que entender que cuando Lacan habla de estructura, generalmente está hablando de la estructura del lenguaje, ¿cierto? Y a eso hay que remitirnos incluso a conferencias mucho más posteriores, como la conferencia, esta conferencia de la inyección de otredad, donde él introduce esta cuestión de la estructura como inyección de otredad, donde se sitúa que no hay otra estructura sino la del lenguaje. Y creo que en ese sentido, me parece que hay un paso, me parece,
Hay un paso con la noción o con la formulación del inconsciente real. Porque entonces ahí viene mi pregunta. Acá no dice estructura clínica, dice que es dice que es una condición del sujeto que depende de lo que ocurre o de lo que tiene lugar en el otro, es decir, de cómo se organiza el discurso. Pero entonces, ¿cómo pensar la estructura clínica, entre comillas? ¿Cómo pensar eso a partir del inconsciente real, donde no hay encadenamiento, donde no hay organización? Bueno, es como la pregunta que tengo ahí. Se parece a la otra que hay en el chat, que es, La entonces, de Juan ¿cómo Pablo. podríamos orientarnos en la clínica si no es a través del diagnóstico estructural? Es como si a partir de cierto momento voy a contestar rápido, ya está tarde, Sí, voy a ser concreto en las respuestas y gracias. es lo siguiente. Eh, la cuestión del nombre del padre, sí, el nombre del padre en los últimos seminarios de Lacan se transforma en el padre como nominación, y el padre como nominación tiene toda una relación en la clínica nodal que es importante ahí para tratar de determinar eso. Entonces, invitaría a Juan Pablo a leer esa parte o esa sería la situación, o quizás revisar las últimas clases de los seminarios de Beatriz en Pereira, que yo creo que tú asististe, donde ella trata, digamos así, ese tema. Igual la otra pregunta en relación a, entonces, qué es lo que con qué de alguna manera nos orientaríamos? Sí, es que la orientación no es por la estructura clínica que de alguna manera entonces nos va a decir, todos los psicóticos tienen esto o por tal rasgo ya este es psicótico y como es psicótico yo voy a actuar de cierta manera. Realmente lo que va a orientar es lo que tiene que ver no con la estructura clínica, pero sí con la estructura. Y para entender la estructura está lo que nos decía Jorge, está la estructura del lenguaje, con la cual él desarrolló todos los primeros seminarios, pero de pronto eso nos lleva más bien de vuelta a que de ahí se podrían derivar unas estructuras clínicas si solamente nos quedamos en el lenguaje, pero a esa estructura del lenguaje hay que agregarle todo lo que introduce Lacan en los últimos seminarios. La cuestión de que el lenguaje no es solo, que es algo que tiene que ver con la lengua, y la lengua tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con la pulsión, tiene que ver con los goces, entonces ya es una estructura que nos amplía muchos más elementos que vamos a tener que tener en cuenta en eso que va a ser la estructura ya llamada como que es toda la estructura del nudo, la relación entre lo real, lo simbólico y lo imaginario, que realmente esa es la estructura y eso es lo real de la estructura, que son los tres elementos conjugados y que es lo que nos da esa cuestión del inconsciente real y lo real del psicoanálisis, la conjunción de los tres nudos, porque los tres nudos son lo real, distinto a lo real como registro. Y eso real tiene que ver en cierta forma con la estructura. Eso sería digamos así, la nueva manera de pensar las cosas. Eso nos implica que tengamos que avanzar más en esos últimos seminarios de Lacan para tratar de entender el asunto de que cambian la estructura esos nuevos elementos que introduce Lacan en los últimos seminarios. Y también qué cosas quedan, porque realmente el inconsciente estructurado como un lenguaje siempre va a quedar ahí. Simplemente ese inconsciente real le va a aportar muchas cosas más. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Sol Beatriz. El Foro del Campo Lacaniano de Medellín agradece a ustedes su presencia y muy satisfechos con la discusión que se plantea cuando se hace una jornada, los aportes que hace cada uno y lo que después de esto nos queda movilizando para continuar nuestra búsqueda, nuestra pregunta y poder producir un producto propio. Bueno, entonces les comento que las actividades del foro de la escuela, del colegio clínico, terminan hoy.
para la escuela mañana hay una actividad, pero para estas actividades del colegio clínico y de la escuela tenemos que salimos a vacaciones a partir de mañana. Regresamos de vacaciones en agosto, en la primera semana de agosto, y para continuar trabajando en nuestros carteles y en nuestra pregunta personal. Muchas gracias a todos, muy especialmente a Ricardo y a Sol Beatriz, que con su trabajo permitieron nuestro enriquecimiento personal con las preguntas de todos y las respuestas de ustedes. Perdón, Amparo, recordarla en la conferencia de Bernardo Mine el próximo sábado a las 12 del día, que es una actividad de la Asociación América Latina Norte, sobre el tiempo en psicoanálisis, el pasado del pasado, no recuerdo bien el título, es igual al libro de él, pero no lo recuerdo en este momento. El tiempo, el presente del presente, tal vez. El presente en el tiempo. Bueno, en el tiempo, exacto. Si quieren más informes, pues escriban al correo del foro y seguramente también el consorcio foro les ha estado enviando información sobre esta conferencia. Sí, muchas gracias Ricardo por recordarlo. Hay varias actividades a las que nos han invitado, de manera revisen sus correos para que puedan asistir a algunas o a todas si quieren. Muy gentil todos por estar acá y los esperamos con entusiasmo para empezar en agosto. Sí, Patricia. Amparo, soy Carmenza. Es Carmenza. Repito una pregunta. Sí. En cuanto al conversatorio con Fierens, entendí, porque yo sé que hay algo con Nominé que ya fue ubicado, sí. Pero hay un conversatorio con Fierens, ¿cómo se pronuncia? No sé. Fierens. Sí, por eso les dije que revisaran sus correos, porque hay una para el jueves. Para el jueves de esta semana. De la semana entrante, ya estamos en julio, pues. Ricardo. Es de esta semana a la 1 de la tarde el jueves. Y eso es 1 de julio. Sí, que es 1 de julio y el sábado. Julio. El sábado a las 12 del día, Bernardo Miné para la Asociación América Latina Norte. El 3 de julio. Bueno, buena noche a todos. Muy bien.